Me llamo Alma García y, aunque no lo parezca cuando me ven con el mandil y las manos rojas de cloro, tuve otros sueños. Antes de terminar la prepa yo quería estudiar enfermería, me lo imaginaba clarito, yo con bata blanca, sosteniendo la mano de mi mamá en su primera consulta, diciéndole que por fin íbamos a tener seguro y que esas madrugadas de pastillas contadas y jarabes vencidos ya habían quedado atrás. Pero la vida se hizo chiquita de repente, un embarazo que no llegó a nacer, una racha larga de trabajos rotos, la enfermedad de mi mamá, y cuando te das cuenta los sueños se van doblando como sábanas, una y otra vez, hasta que ocupan el cajón más escondido del mueble. A la casa de los Blake llegué por recomendación. Es una casa grande, de esas de revista, me dijo Isa, la señora de intendencia de un edificio de Polanco con quien comparto combi algunas mañanas. El patrón es un hombre blanco, empresario, casi ni está, y el chamaco, pues ya sabes cómo son los morros con dinero. Yo necesitaba el sueldo y el seguro más que miedo. Acepté sin preguntar demasiado. La primera vez que crucé la puerta de vidrio y madera, lo vi todo reluciente, un recibidor con piso de mármol que reflejaba mis tenis gastados, cuadros abstractos que parecían manchas de pintura cara, y una escalera ancha que subía como si fuera a un sitio más limpio que el cielo. Olía a bosque falso, a pino en aerosol y a flores que no dan polen. No olía a casa, la verdad. Olía a hotel. Me recibió Sofía, la asistente del señor Alejandro Blake. Morena clara, lentes, puntual y sin una sola sonrisa que no fuera de trabajo. Me explicó la rutina como si fuera un instructivo de lavadora, llegas a las 7:30, preparas el desayuno a las 8:15, el joven Ian se va a la escuela a las 8:50. El señor sale antes, tú dejas la casa lista, supervisas al jardinero los miércoles, recibes la despensa los viernes, y te vas a las 6. Hay cámaras en las áreas comunes. El salario es semanal, el uniforme te lo entregamos mañana, ¿alguna duda? Yo asenté, guardándome la duda grande, ¿qué tanto se puede aguantar para no perder este trabajo? Porque estaba dispuesta a aguantar lo que fuera. Mi mamá llevaba semanas con dolores en las rodillas y la clínica popular solo daba citas para dentro de 2 meses. Con este empleo, por fin la podía llevar con un reumatólogo de verdad. Ian, el hijo, apareció desde arriba de la escalera con la misma expresión que se le pone a uno cuando pisa agua fría. Tenía 12 años, tez clara como la del padre, ojos grises que no se decidían a mirar fijo, y un corte de cabello de esos que parecen hechos con regla. Traía audífonos colgados, una sudadera de marca y una boquita apretada que decía que flojera todo esto. Cuando Sofía me presentó, él no contestó hola, solo bajó un escalón más y rodó los ojos. Luego dijo, sin verme, ¿otra? No supe si se refería a otra empleada o a otra cosa y preferí no enterarme. Preparé el desayuno como me indicó Sofía, pan tostado, huevo tibio, fruta cortada en cuadros perfectos, jugo de naranja colado 2 veces. Ian bajó 5 minutos después, pasó junto a mí como si yo fuera vapor y se sentó frente al plato. El huevo está frío, soltó en un tono seco, cuando apenas le había dado una cucharada. Yo revisé el reloj. No podía estar frío. Lo acababa de servir. Si gustas, lo caliento un poco, ofrecí. Me miró de reojo con esa forma de mirar que usan los que creen que no los tocan las cosas del mundo, y respondió, ustedes. No soy señor. Soy Ian. Me mordí la lengua. Está bien, Ian, dije bajito, y me llevé el huevito de regreso a la estufa. Detrás de mí escuché el sonido de la cuchara golpeando el plato de frutas como si se tratara de un tambor. Regular, molesto, calculado. Pum. 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 Era un ritmo que no buscaba música, buscaba fastidiar. Ese primer día entendí que trabajar allí era como caminar por un piso encerado con calcetines, cualquier paso mal dado y vas a dar de hocico. El señor Alejandro, por su parte, salió a las 7:50 con traje oscuro, corbata discreta y el teléfono pegado a la oreja. Cruzamos miradas apenas un segundo y dijo buenos días con el mismo tono con el que debió saludar a todos sus empleados en toda su vida, correcto, frío, sin tiempo. Nada personal. Tenía la prisa en los párpados. Con los días, el huevo frío se volvió el pan quemado,
el jugo con pulpa y la fruta con semillas. No era que saliera mal, era que Ian necesitaba decir que algo estaba mal. A veces, cuando yo estaba tallando el baño principal, un baño más grande que el cuarto que rento con mi mamá, él entraba, jalaba la cortina de vidrio para que se azotara y me dejaba el tapete torcido a propósito. Está chueco, decía después, con una cara inocente que no le creía ni la cámara más cara. Yo acomodaba el tapete en silencio, y él sonreía como quien mueve una pieza en un juego. No tenía que decirlo, pero lo entendí, me estaba probando la resistencia. No sé si ustedes han sentido el cansancio que no se quita con dormir. Ese que empieza en la nuca y baja a los hombros y luego se te mete a los codos, y sigue hasta las manos. Ese. Un cansancio que es más de aguantar que de hacer. Porque limpiar, pues se limpia. Lo que cansa es el silencio obligatorio, la sonrisa chiquita, lo sí joven, como guste, ahora mismo, aunque por dentro quieras gritar. Yo apretaba los dientes y pensaba en las rodillas de mi mamá, en el medicamento que prometía desinflamarle, en la renta, en el gas, en el pasaje. Pensaba, aguanta, Alma, aguanta. Hubo un miércoles que no olvido. El jardinero, Don Chui, llegó con media hora de retraso porque el metro se había quedado parado en Hidalgo. Ian lo recibió en el jardín como si fuera un guardia. Llegó tarde. Aquí no nos gusta la gente impuntual, soltó, con los brazos cruzados. Don Chui, que es un señor de manos grandes y espalda vencida, sonrió pidiendo perdón y fue directo a la poda. Al rato, cuando yo salí a llevarle un vaso con agua, vi que Ian le había puesto la bocina a todo volumen con una canción repetida en bucle. Era esa de moda que dice 2 palabras y se acabó. Don Chui intentaba trabajar con la música encima, como si le hubieran puesto una abeja dentro del oído. Yo bajé el volumen a escondidas. Ian lo subió. Lo bajé otra vez. Él lo subió, mirando hacia la cámara que vigilaba el jardín, seguro de que nadie le diría nada. Me acerqué y le hablé quedito, Ian, por favor, el señor está trabajando. Se va a marear. Me miró como quien escucha un zumbido de tele antigua y dijo, si no le gusta, que se vaya. Esa noche, cuando llegó el señor Alejandro, yo estaba poniendo la mesa y él hablaba por teléfono de inversiones, de socios, de un viaje a Houston. Le intenté comentar, con cuidado, que el joven Ian se había portado un poco duro con el jardinero. A mí me reportan que todos hacen bien su trabajo, cortó, acomodó la corbata con 2 dedos y añadió, todavía al auricular, sí, mañana a las 9. Me quedé con la frase en la boca. El señor estaba en su propio mundo, uno donde lo de la casa era un cuadro colgado que no exigía nada, y su hijo, un mueble bonito que no daba problemas. Lo de dureza se fue convirtiendo en crueldad chiquita y cotidiana. El jabón que yo había dejado en un lugar aparecía tirado, las toallas, mojas en el suelo, el azúcar, reemplazada por sal en el contenedor del café. Una vez, me escondió la credencial del seguro y no se rió cuando me vio buscarla desesperada por toda la cocina. ¡Ay! Se cayó detrás del horno, qué torpe eres, dijo, fingiendo sorpresa, y yo tuve que jalar el mueble entre sudor y miedo de romper alguna pieza importada. Él miraba como si estuviera viendo un programa. A veces, cuando estaba seguro de que las cámaras estaban apagadas, porque había aprendido a desconectarlas desde la app, me echaba agua con el atomizador para quitarte el polvo, Alma, para refrescarte, y se iba, dejando su risita plana flotando detrás. Una tarde que llegué con dolor de cabeza por el calor, Ian apareció con un aerosol de esos que quitan olores, y me lo roció en la cara, hueles a combi. Sentí el químico en la garganta, picándome. Tosí. Ian, no, él acercó más la lata. Y ahí fue cuando, por primera vez, me enojé sin pena. Basta. La palabra me salió grave, redonda, como una campana. Paró. Me miró con algo que no supe si era miedo o diversión. Luego se llevó el dedo a los labios, como diciendo SHHH, y me guiñó un ojo. La impotencia sabe a metal. Me decía a mí misma que todo era temporal.
Que quizá, si yo lograba encontrarle el ritmo a la casa, si cocinaba esa pasta al dente que le gustaba, si los dobles del cubrecama quedaban exactos, si el piso brillaba tanto que se viera el cielo, Ian perdería interés en molestarme. A lo mejor era una etapa. 12 años son como una fiebre, me dijo una vecina una vez, se le sube algo y luego baja. Pero lo de Ian no bajaba. Un viernes, cuando yo ya me había ganado un regaño de Sofía por no contestar el interfono con la prontitud de un soldado, las cosas se fueron al hoyo. Ian había invitado a 2 amigos de su escuela, de esos güeritos de colonia cara, que traen tenis que cuestan lo de mis 2 rentas y hablan en Spanglish porque se les da. Estaban en la terraza con videojuegos, y yo llevaba una charola con palomitas y sodas. Apenas puse la charola en la mesa, Ian, sin mirarme, empujó mi mano disimuladamente. La charola, pesada y torpe, bailó y se cayó, las palomitas volando en cámara lenta, las sodas derramándose. Nadie se movió. Los amigos soltaron una carcajada. Ian se recargó en el respaldo y, con voz de presentador, dijo, «Alma, limpia. Para eso estás». No sé qué me dolió más, el golpe en la dignidad o la risa de los otros. Me arrodillé y empecé a recoger grano por grano, con una servilleta. Las sodas pegajosas se colaron por las ranuras del piso de madera. Yo sabía que había que limpiarlas en chinga o al rato habría hormigas, manchas, represalia. Uno de los amigos, el de cabello peinado hacia atrás, tiró a propósito otro puño de palomitas. Se te cayeron más, Alma. La sangre se me subió a la cara. Tragué. Chavos, por favor, Ian chasqueó la lengua, se dice, jóvenes. Aprende a hablar. Esa noche lloré en la regadera del cuarto de servicio, bajito, para que nadie oyera. Me dolía el cuerpo, pero más el corazón chiquito. Pensé en renunciar. Lo pensé en serio. Me imaginé diciéndole a Sofía, muchas gracias por la oportunidad, pero no puedo más. Y me imaginé su ceja levantada, su qué lástima, hay fila de solicitudes. Me imaginé a mi mamá recostada, preguntando con su voz tierna, ¿y el seguro, hijita, y el doctor? Me vi contando monedas para el camión. Me vi explicándole al casero que no me había caído el pago. Y entonces supe que no podía irme. El lunes siguiente, ocurrió la escena que me dejó hecha polvo. Lo relato despacito, no por morbo, sino porque así fue, despacito, como cuando el dolor se te mete por la rendija y ni cuenta te das hasta que ya te ocupa el pecho. Ian venía de mal humor desde la mañana. Había tirado su jugo por muy ácido y empujado el plato de huevos por babosos. Yo limpié y respiré. A media tarde, mientras yo barría el pasillo de arriba, él salió de su cuarto, me vio y se quedó parado ahí. Tenía la boca apretada, los ojos como 2 canicas frías. No dijo nada. Solo dio un paso, y con la punta del tenis, empujó el recogedor para que se cayera el montón de polvo y pelusa que yo ya llevaba. Se desparramó como un pequeño desierto en el piso brillante. Yo me quedé inmóvil, la escoba en el aire. Él sonrió sin dientes. ¿Por qué haces esto?, pregunté con la voz que me quedaba. Porque quiero, dijo, encogiéndose de hombros. Vas a llorar. No sé si fue el cansancio, la soledad, el miedo a perderlo todo, o el puro peso de muchas humillaciones. Pero algo se rompió y, a la vez, algo se ablandó. Dejé la escoba a un lado, me acerqué 2 pasos, y me arrodillé frente a él. Fue un gesto que me dolió en hueso. Puse las manos juntas, sin teatro, sin nada, y con lágrimas verdaderas, le dije, por favor, Ian. Ya basta. Soy una persona. Tengo una mamá enferma. Necesito este trabajo. No me hagas esto. Te lo pido de rodillas. Por favor. Mientras hablaba, me escuché como si me oyera desde lejos. Una parte de mí, la que todavía guardaba la bata blanca imaginada, quería levantarme y decirle no te arrodilles, Alma. La otra parte sabía que ya no tenía más cartas. Era eso o rendirme. Mis rodillas tocaron el mármol frío. Sentí la dureza a través del pantalón. Mis manos temblaban. Ian me miró, primero sorprendido,
como si no hubiera esperado que alguien mayor le pidiera algo así. Luego, muy despacio, se inclinó hacia mí, acercó su cara a la mía, y dijo en un susurro que solo yo pude oír: levántate. No me gusta verte así. Por un segundo creí que había llegado a algún lugar humano. Comencé a enderezarme. En ese instante, él empujó con el pie el recogedor otra vez, desparramando el polvo por tercera vez, y añadió, ahora sí en voz alta, como si fuera un juez: limpia. Y no vuelvas a llorar enfrente de mí. Me quedé en el suelo, el nudo en la garganta, tragándome un grito. Él se dio la vuelta y se fue. Pasé la escoba con manos que no sentía. Barrí la humillación como si fueran migas. En el baño me enjuagué la cara con agua fría y me pellizqué las mejillas para que se me fuera lo rojo. No quería que las cámaras me delataran con ojos hinchados. Esa noche, al irme, el cielo estaba del color del caldo de frijoles, oscuro pero tibio. En la parada, me temblaban las piernas. No sé cuántas veces repetí: ya no puedo sin vos. En la combi, una mujer con uniforme de un hospital se quedó dormida contra la ventana. Un señor con mochila grande mascaba chicle. Todos íbamos cargando algo invisible. Pasaron días. Las cosas no mejoraron. Yo trabajaba en automático, evitando a Ian, adelantando los quehaceres para cruzarlo lo menos posible. Él, en cambio, parecía pendiente de donde estaba yo para pasar, hacer un comentario, mover algo. Pequeñas guerras. Tu arroz huele feo. Te tardas en abrir la puerta. No sabes doblar como Mary, la de antes. Mi papá dice que aquí todo se hace perfecto. No te haces perfecta. Un día, me dejó una nota con pluma negra sobre la barra de la cocina: no te metas a mi cuarto. Nunca. Yo nunca me metía a su cuarto si él estaba, pero tenía que limpiarlo. Le pedí permiso con un papelito, y me respondió con otro: si encuentras algo y lo tocas, te corro. Yo no podía correrme. Él no tenía ese poder, pensé. Pero a veces los niños con dinero creen que sí, y a veces, sin querer, lo tienen. Porque si hacen berrinche, los adultos se acomodan al berrinche. Y si lloran, todo el mundo corre por la toalla. La razón de tanto enojo no la supe entonces. Nadie me la dijo. Sofía, cuando yo le insinuaba que el joven se pasaba de la raya, me respondía: tú haz tu trabajo. El señor Alejandro, siempre en trajes y con prisa de avión, me soltaba un todo bien, de pasillo y seguía. Yo quería contestar no todo bien, pero me quedaba el aire en la boca. Él tenía la mirada llena de números y reuniones. Su hijo era un dato en una hoja de cálculo: educación paga, comida paga, casa impecable. Listo. Lo demás, que lo resuelvan los que vienen abajo. Hasta que un jueves, la casa se reventó como esas bolsitas de ketchup que aprietas tantito y explotan. Iba llegando la paquetería con cajas y, como siempre, me tocó recibir y firmar. A la puerta llegó un mensajero con un ramo de flores blancas, carísimas, y una tarjeta. Le pregunté a quién iba dirigido. Para el señor Black, de parte de, aquí dice, M. Guardé las flores para que no se marchitaran y las puse en el comedor, en un jarrón grande. Minutos después, escuché pasos que bajaban corriendo. Era Ian. Al ver las flores, se quedó helado. Agarró la tarjeta y la apretó como si fuera un bicho. Quien las trajo, me soltó. Le expliqué. Se le puso la cara roja, pero no de pena, de rabia. Con un movimiento de brazo, tiró el jarrón. El agua se esparció como un charco triste y los pétalos flotaron un segundo antes de pegarse al piso. El cristal hizo un ruido seco al hacerse pedazos. «¿Estás loco?», se me salió. Él respiraba raro, como un pescadito fuera del agua. «No quiero nada de M en esta casa». Sus dedos temblaban sosteniendo la tarjeta y luego la rompió en 1000 pedazos, casi con desesperación. Se fue, dejando el desastre y su sombra. Yo recogí los pedazos con cuidado, preguntándome quién era M y por qué un ramo podía desencadenar eso. Esa noche me tocó quedarme un poco más porque Sofía había pedido que dejara listo un traste con cena para el señor: regresaría tarde.
Cuando el reloj marcaba las 8, escuché un portazo arriba, un golpe fuerte, y luego un ruido raro, como de cajón arrastrándose. Subí corriendo, con el corazón en la boca. La puerta del cuarto de Ian estaba entreabierta. Toqué. No contestó. Empujé despacio. Lo vi en el piso, de rodillas, frente a un cajón abierto, con cosas tiradas, fotos, cartas, una bolsita con un colgante, un frasco de perfume a medio. Tenía la cara mojada, los ojos rojos, pero no lloraba. Estaba como ido. Ian, dije, suave. ¿Qué pasa? Lárgate, escupió, sin mirarme. No quiero que veas. Voy por un vaso de agua. No. Se quedó en silencio, mordiendo su labio. Yo quise salir, pero mis pies no obedecieron. Vi, de reojo, una foto, un niño más chiquito, él, con una mujer joven de cabello castaño, ojos tímidos y sonrisa dulce. Estaban en una playa, con viento. Ella lo abrazaba por detrás, como quien sujeta un globo para que no se escape. En la parte de abajo de la foto, escrita con plumón plata, una palabra, mamá. Tragué saliva. ¿Es tu mamá? Iba a decir qué bonita, pero me detuve. Ian cerró de golpe el cajón con rabia. No hables de ella. Se levantó de un salto, me encaró con su mirada de hielo, y gritó, no hables de ella. Yo di un paso atrás, levantando las manos, no por miedo, sino como quien no quiere espantar a un pajarito herido. Está bien, no digo nada. Pero. Ian, rompiste el jarrón. Te cortaste. Señalé su palma, tenía un hilito de sangre. Voy por el botiquín. No te metas. Te puede dar infección. Me dejó salir sin responder. Bajé con prisa, traje el botiquín, volví. Él estaba frente a la ventana, con la frente apoyada en el vidrio, respirando el cristal como si respirara otra vida. Me acerqué despacio, como cuando mi mamá se pone terca y hay que hablarle cantadito. Mira, es tantito. Te limpio y ya. Te prometo que no digo nada. No me miró, pero extendió la mano sin moverse. Le limpié con una gasita y un poco de agua oxigenada. Hizo una mueca, como de niño chico. Me aguanté las ganas de decirle ya pasó, porque hay palabras que, a ciertas edades, caen como insulto. Cuando terminé, guardé las cosas, y ahí, con la voz más chiquita de las que tengo, me atreví, ¿tu mamá no vive aquí? Silencio. Perdón. La respuesta llegó rota, mi mamá se fue. No insistí. Entendí que se fue, tenía un mundo dentro. Quizás se había ido al norte, quizás se había ido a otra casa, quizás se había ido a un lugar sin regreso. El tono de su voz tenía esa fibra áspera de las palabras que no quieres masticar porque raspan. Mi papá dice que no hable de eso, agregó, como quien repite una regla. Que ya fue. Yo pensé en todas las cosas que ya fueron y te siguen jalando cuando intentas dormir. A veces lo que ya fue se sigue quedando, dije, sin sermón. Hace ruido. ¿Y qué, vas a rezar por mí? Se giró con una mueca, como burlándose antes de que yo dijera algo. Me dolió, pero no lo tomé personal. El dolor hace máscaras feas. No. Nomás te limpio y ya. Bajé y dejé el botiquín. Ese fue el primer resquicio. No uno de novela, de esos que en 2 escenas cambian todo, no un resquicio chiquito, como un agujerito en la cortina por donde entra un rayo delgado de luz. Al día siguiente, Ian volvió a amargar el desayuno, volvió a mover cosas, volvió a fastidiar al jardinero. Pero yo ya sabía que había una caja con fotos y cartas, una mamá que se fue, un jarrón que representaba algo. Y cuando uno sabe que detrás de la maldad chiquita hay una grieta, la rabia se te convierte, poquito, en otra cosa. No perdón todavía, pero curiosidad compasiva. Los días siguientes fui poniendo atención a los objetos, a los gestos. En la sala había un piano que nadie tocaba. En el despacho del señor Alejandro, una foto familiar enmarcada, vieja, él, más joven, con la misma mujer de la foto de Ian y el niño, en un restaurante de mantel blanco.
Sonreían los tres, pero el señor tenía la sonrisa de alguien que ya estaba pensando en el siguiente correo. En la esquina de la foto, apenas visible, se leía 2016, Saint Malo. Yo no sé de geografía fina, pero supe que no era Tecolutla. Un lunes, mientras planchaba, escuché que Ian hablaba por teléfono en el pasillo. No era una llamada con amigos, su voz tenía ese ritmo raro que uno usa cuando está delante de un adulto que te intimida. No, papá, no quiero ir, decía, bajo. Pausa. No, ya sé que es importante. No, no puedo quedarme con Sofía. No, ella, Alma, no es niñera. Silencio. Me vale, no quiero conocer a nadie, ¿ok? No necesito una mamá. Después, un portazo. Yo me hice la sorda, pero por dentro oí una campanada. Conocer a nadie. No necesito una mamá. Heme las flores. Me imaginé al señor Alejandro intentando meter un nuevo amor a la casa como se mete un florero, acomodando lo bonito y ya. Me imaginé a un niño de 12 años tratando de ponerle cinta adhesiva a una herida vieja y enojándose porque la cinta se pega chueca. Me dio tristeza por todos, aunque conmigo siguiera siendo cruel. El quiebre grande no llegó en una escena heroica, sino en una noche cualquiera, de lluvia fea. A la ciudad le caía el agua como cubetazo, y los truenos sonaban como tambores huecos. El señor Alejandro se había ido de viaje a Monterrey, y a mí me tocó quedarme a dormir en el cuarto de servicio por si se iba la luz. Sofía, desde su departamento, avisó que se haría tarde. Ian estaba en su cuarto con la música puesta, no muy alto, pero lo suficiente para cerrarse al mundo. Yo estaba acomodando la despensa cuando se fue la luz de un jalón, como cuando soplas una vela. La casa entera quedó hecha sombra. Solo las luces de emergencia, esas verdes con el muñequito corriendo, hicieron un brillo triste en los pasillos. Ian, grité, con prudencia. Ninguna respuesta. Subí con la lámpara del celular. La alfombra absorbía el sonido de mis pasos. Toqué su puerta. Ian, ¿estás bien? Silencio. Volví a tocar. Nada. Empujé. Cerrada con seguro. Ian, se fue la luz. Tranquilo. Aquí estoy, ¿sí? Me agaché para hablarle por debajo de la rendija, como hacía con mi sobrino cuando se escondía en el baño. Oí algo, no eran pasos. Era una respiración cortada, como de quien ha corrido mucho o de quien está llorando y no quiere que se note. Voy por velas, dije, y fui por ellas. Regresé, las encendí en el pasillo. Dejé una afuera de su cuarto, otra en las escaleras. Aquí hay luz por si quiere salir. Me senté en el piso, recargada a la pared, porque a veces hay que estar sin empujar. Minutos después, la puerta se abrió un poquito. No lo vi, pero se abrió. ¿Te dan miedo los truenos?, pregunté, no para hacerlo menos, sino para compartir el miedo. Silencio. A mí sí, dije. Desde chiquita. La puerta se abrió otro poco. Ian salió con los ojos hinchados. Tenía la cara de alguien que ya no puede sostener la máscara. No son los truenos, dijo al fin, bajito. Me miró como si me hubiera visto por primera vez de verdad. Es que, cuando se va la luz, pienso en ella, se le quebró la voz. En mi mamá. No pregunté por qué. Él siguió, como si necesitara soltarlo. Se fue una noche así, con lluvia. Yo tenía 7. Habían discutido. Pensé que iba a regresar. Cuando se fue la luz, me quedé en mi cuarto, con las cobijas encima, y oí cómo se cerró la puerta del elevador. Ya no volvió. Mi papá dice que se cansó. Que no aguantó la vida con él. Que era inestable. Tragó saliva. Yo creo que me dejó a mí. Ahí supe. Supe que Ian no era un monstruo. Era un niño herido, con dinero y sin contención. Un niño al que nadie le había sostenido la tristeza, que le llenaron el hoyo con cosas, pianos, tablets, viajes, pero nadie se sentó con él a la orilla del hoyo a mirar adentro. No justifico lo que me hizo. No. Pero entendí.
Y entender es peligroso, porque te ablanda. No te dejó a ti, dije, con cuidado. Los adultos hacen cosas que no siempre entendemos. A veces se rompen. Él apretó los dientes. Mi papá dice que hablar de eso es drama. Entonces hagamos tantito drama ahorita, pero del bueno, el que saca lo que te está reventando en el pecho. Sonreí poquito, para que no sonara a regaño. Mira, no te voy a decir cosas cursis. No más que aquí estoy. No soy tu mamá, ni tu amiga, ni tu psicóloga. Soy la señora que limpia. Pero soy persona. Puedo escucharte. Nos quedamos sentados en el piso, con una vela a medio consumirse, oyendo los truenos hacer su fiesta y la lluvia pegar contra el vidrio. Ian habló de la escuela, de cómo lo miraban raro cuando él era el único sin mamá en los festivales. De cómo odiaba que su papá trajera mujeres a la casa como si fueran visitas importantes. De M, una novia que había intentado ser amable, pero que para él era una intrusa con perfume fuerte. De la Nanny Mary, a la que todos extrañaban, pero que a él le había gritado un día hasta hacerlo llorar. De su miedo de que, si se encariñaba con alguien, también se fuera. De su rabia de saber que tenía todo y, a la vez, sentía que no tenía lo esencial. Yo hablé poquito. Le conté de mi sobrino, de cómo cuando se murió mi hermana de repente, él pegó con todos y yo entendí que era su forma de pedir que no lo dejáramos. Le conté de mi mamá y sus rodillas chinches como ella les dice, y de cómo los dolores nos ponen susceptibles. No le di recetas. No las tengo ni para mí. La luz volvió a la media hora. Ian se levantó y, con un gesto torpe, recogió la vela. Gracias, dijo, como si la palabra le costara. Yo me puse de pie, le despeiné un poquito el fleco, nada más, y me fui a mi cuarto chiquito a llorar en silencio otro llanto, el que te sale cuando, a pesar de todo, algo se ablanda en el mundo. La mañana siguiente fue rara. Ian bajó y no criticó el huevo. Se sentó y comió en silencio. Yo también. No quise mirarlo demasiado, a veces, si lo miras, se rompe el hechizo. A mediodía, se asomó al cuarto de lavado y dijo, perdón por lo del otro día. No especificó. No hacía falta. Ajá, respondí, no por fría, sino por no espantar. Gracias. El señor Alejandro regresó ese día por la tarde, con la maleta y la prisa. Besó a su hijo en la cabeza como quien marca asistencia, y se metió al despacho a una junta por videollamada. Yo serví café. Cuando dejé la taza, me atreví a decir, con tono profesional, señor, anoche se fue la luz. Todo bien, pero por si quiere revisar el regulador. Ajá, gracias, dijo, sin voltear. Me quedé con las ganas de decirle que su hijo necesitaba que lo mirara más que el regulador. No era mi lugar. O sí, pero eso lo aprendí después. En los días siguientes, Ian y yo nos movimos con cautela. Él ya no me desordenó los tapetes. Dejó de tirar a propósito. No me roció más aerosoles. A veces, cuando pasaba junto a mí, murmuraba gracias y le acercaba el agua, cosas así. Yo respiraba. Pero no crean que de un día para otro nos hicimos familia. No. Él seguía estando enojado con el mundo, y conmigo a veces también, solo que ahora la rabia venía con culpa. Y la culpa a su edad pesa como mochila mojada. Se cansaba. Se aislaba. Se ponía los audífonos y desaparecía. Yo le dejaba una fruta picada a la puerta de su cuarto, sin nota. Él no la devolvía. Un domingo, día en que no me tocaba, me llamaron de la casa. Era Sofía. Alma, ¿puedes venir? El joven Ian se siente mal. El señor está en una reunión y la enfermera de la agencia se canceló. Tomé la combi con la blusa todavía húmeda de haber lavado en casa. Llegué y encontré a Ian en el sillón, pálido. Me duele aquí, dijo, señalándose el pecho. Me falta el aire. Le medí la respiración como pude, estaba hiperventilando. Le hablé bajito, despacio, no te vas a morir. Esto es tu cuerpo diciendo, no puedo con todo. Vamos a engañarlo. Hicimos juntas respiraciones de 4x4.
Lo puse a contar los objetos rojos en la sala, los verdes, los azules. Esas cosas que aprendí en YouTube cuando a mí me daban ataques feos después de la pérdida. Poco a poco se calmó. Cuando pudo hablar sin que se le quebrara la voz, dijo, no quiero que ella viva aquí. ¿Quién, M? Asintió, sin mirarme. No es mi mamá. Nadie te quiere obligar a que lo sea, pensé, pero no lo dije. Esa noche, me llamó el señor Alejandro al despacho. Lo vi distinto, cansado de otra manera. Me pidió que me sentara. Sofía me dijo que ayudaste a Ian con un episodio. Gracias. Su gracia sonó sincero. Me atreví. Señor, con respeto, su hijo está pidiendo auxilio como puede. Me sostuvo la mirada un segundo, incómodo. Lo sé. Estoy buscando un terapeuta. Eso ayuda, dije. Y también, que lo escuche usted. Tardó en responder. Fue al ventanal, miró la ciudad como si buscara una respuesta allá afuera, y luego dijo, no sé cómo. Con su mamá, fue complicado. Guardó silencio, como quien se debate entre hablar o no. Ella nos dejó. A veces siento que, si hablo de eso con él, se me va a romper por completo. Tuve ganas de decirle que ya estaba roto, y que negarlo no lo pegaba. En vez de eso, le conté algo de mi hermana y mi sobrino, de cómo hablar duele, pero callar pudre. No soy quien para decirle, agregué. Pero el joven escucha más con lo que usted hace que con lo que usted dice. Si lo mira, si le cree su dolor, aunque usted no sepa arreglarlo, va a entender que no tiene que patear a los demás para que lo vean. Me miró en silencio largo. Te trató mal, ¿verdad? No lo negué. Sí. ¿Qué te hizo? Sentí vergüenza de repetir la escena de las rodillas. Cosas. No quiero detalles. Él apretó los labios. Lo siento. Y por primera vez parecía que no estaba diciendo una frase de manual, sino que de verdad le pesaba. Voy a arreglarlo. No sabía cómo lo haría. Yo tampoco. Nadie arregla lo que no mira. Pero esa misma semana, el señor Alejandro canceló 2 cenas importantes, lo escuché decirle a Sofía que si perdía ese cliente, ni modo, y se quedó a cenar con su hijo. Los observé de lejos, desde la cocina, como una intrusa cariñosa. Al principio, fue torpe, preguntas de trámite, respuestas monosilábicas, cubiertos que suenan en los platos porque nadie habla. Luego, una risa chiquita por algo que no oí. Luego, el señor contó una anécdota de su juventud, y su hijo lo vio con curiosidad, como si el traje se abriera y dejara ver a una persona. La escena no fue una película, fue normal. Y en lo normal hay milagros. Un sábado llevaron al terapeuta a la casa, un señor de barba que no se creyó listo. A Ian le cayó mal el primer día. Habla como aplicación de meditación, me dijo después, rodando los ojos. Pero, me hizo un dibujo con cajas de emociones. Estuvo menos peor. Yo le contesté que yo también había dibujado cajas una vez para no desbordarme. No se rió ni me contestó feo. Solo dijo, qué raro. No todo fue hacia arriba. Hubo recaídas. Una tarde me gritó por una tontería, no encontraba su sudadera, y me culpó. Le vi el hilo de miedo en la mirada. No reaccioné con enojo, le dije, cuando se te pase, hablamos. La sudadera está en tu silla. Se quedó parado, apretando la mandíbula, y luego murmuró, perdón. Esa palabra, que antes no existía, empezó a aparecer de vez en cuando, tímida. Yo también empecé a decir no más seguido. No te voy a permitir que me faltes al respeto. Y lo decía con calma, que es cuando él no es no. Un día, al regresar de la escuela, me dejó una cosa sobre la barra de la cocina, el colgante que había visto en el cajón aquel día de la tormenta. Era un pequeño pez de plata con una inscripción por detrás, Ian, máquina de amor, M. Me lo dio sin verme. ¿Qué quieres que haga con esto?, pregunté, sorprendida. Nada. Nomás quería que alguien más lo viera. Lo sostuve en la palma. Pesaba menos de lo que parecía, pero tenía una gravedad propia. Tu mamá te quería,
dije, segura como si la hubiera conocido. Por lo menos ese día que lo mandó hacer, te quería tan fuerte que le salió cursi. Sonrió, sin querer. Odio que sea cursi. Yo también. Pero a veces se agradece. El señor Alejandro, por su parte, se animó, lo supe después, a decirle la verdad menos arreglada, que él y su mamá se amaron al principio, que luego se hicieron daño. Que ella tenía días de brillo y días oscuros, que la depresión la agarraba de la cintura. Que él, en su prisa de mundo, no supo estar. Que hubo gritos, y hubo silencios peores que los gritos. Que un día ella se fue porque pensó que si se quedaba iba a romper todo. Que no estuvo bien, pero que no se fue porque Ian fuera insoportable ni demasiado ni poco. Se fue porque el dolor a veces empuja. Y que si algún día quería buscarla, la buscaría con él, sin culpas. Esa conversación no me tocó escucharla. La adiviné en la mirada menos opaca de Ian, en la forma en que descansó el cuerpo algunos días, y en un gracias que le dijo a su papá en la puerta del despacho, como quien devuelve algo prestado. También la intuí porque dejó de odiar tanto a M. Siguió sin querer que se mudara, y el señor Alejandro, con más sabiduría de la que tuvo antes, decidió no forzar. Pero cuando M vino de visita, él fue correcto. La vio como lo que era, una persona que intentaba, no una usurpadora. El final no fue una fiesta ni una boda ni un y vivieron felices. Fue algo más humano. Un día cualquiera, en que yo cortaba jitomate y cebolla para un pico de gallo, Ian entró a la cocina, sin audífonos. Se paró junto a mí, muy serio, y preguntó, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Para ayudarte. Le di el limón y el exprimidor. Empezó torpe y yo, por primera vez, no fui la sombra. Le enseñé el truco de rodar el limón para que suelte más jugo. Él se rió porque se le cayó una semilla en el tazón. Quita eso, dije, y él la pescó con una cuchara. Luego, sin verme, comentó, el otro día soñé con mi mamá. No se iba. Nomás me peinaba el fleco. Qué bonito sueño. Asintió. No lloré al despertar. También está bien llorar. Lo sé. Pero ese día no lloré. Pusimos el pico de gallo en la mesa. Cuando el señor Alejandro llegó, lo servimos entre los tres, sin ceremonia. Comimos tacos de bistec con tortillas de comal, y yo me reí porque ellos, tan finos, se enchilaron con la salsa. Agua, pedían, y yo les di leche, como Dios manda. Nos reímos de verdad. No como acto social. Como alivio. Al terminar, Ian se levantó, guardó solo su plato en la tarja, cosa que antes era impensable, y se acercó a mí. Tenía los ojos limpios. Alma, dijo, bajito, sin que su papá escuchara. Perdón por todo lo que te hice. No estuvo bien. Lo dije sin pensarlo, te perdono. Sentí que la palabra me salía del pecho como un globo que por fin se suelta. Pero no vuelvas a hacerlo con nadie. No voy a volver. Hicimos un trato de manos, serio, como se hacen los tratos que importan. Me sorprendió que su mano ya no estuviera fría. Esa noche, en el cuarto de servicio, pensé en lo que había pasado desde aquel día de las rodillas. Me acordé de la dureza del mármol, de las risas, de la humillación. Pensé que arrodillarme fue una herida que todavía me escuece. Y sin embargo, algo cambió después, no gracias a ese acto, sino a todo lo que vino detrás, mirar, escuchar, reconocer el dolor propio y el ajeno. No quiero hacer apología de la humillación. No. Nadie tendría que llegar a eso para que lo traten con dignidad. Ojalá ninguna mujer tuviera que pedir de rodillas que la dejen en paz. Pero a veces la vida te tira, y lo único que te salva es que, cuando te levantas, hay alguien allí para decirte acá estoy. En mi caso, fui yo para Ian, y luego, poquito, ellos para mí. Con el tiempo, las cosas se asentaron. Yo seguí trabajando en la casa, pero ya no caminaba como sobre hielo. Si Ian tenía un mal día, me lo decía, hoy ando cargado. Yo le contestaba, pues suelta poquito, pero sin patear. Él sonreía. El señor Alejandro, cada tanto,
dejaba el teléfono boca abajo y se sentaba a ver una película con su hijo. Se dormía a la mitad, claro, pero ahí estaba. Me vino a cenar un par de veces, trajo panqué de limón. Nadie la presentó como la nueva mamá. Fue otra persona a la mesa. Eso salvó mucho. Meses después, un jueves templado, tocaron el timbre. Sofía estaba en la oficina, el señor Alejandro en videollamada. Fui a abrir. En la puerta había una mujer de cabello castaño, más delgada que en las fotos, los ojos grandes y cansados, la boca apretada como de quien ha aprendido a llorar sin que se le note. Me miró como si no supiera si estaba en el lugar correcto. Busco a Ian, dijo, bajito. No necesitó decirlo. Lo supe por la electricidad rara del momento. Pasa, respondí, y mis manos temblaron un poquito. No voy a contar esa conversación porque no me pertenece. Solo diré que hubo silencios largos, un vaso de agua puesto con cuidado, y palabras que se habían tenido guardadas años, dichas con torpeza y amor. Hubo reproches, sí, pero más largos fueron los perdón y los no supe y los quise y no pude. Ian escuchó con la cara abierta y a ratos se tapó los ojos con la manga, como cuando era más chico. El señor Alejandro llegó en medio, paró la junta y, contra su costumbre, no intentó controlar el guión. Dejó que hablaran. Se hizo a un lado, no por desentenderse, sino por respeto. Yo serví té y me hice invisible sin desaparecer, como hacen las que cuidan. No hay moraleja de tarjeta aquí. Nadie volvió a vivir el pasado. La mamá de Ian no se mudó de vuelta. Siguió en otra ciudad, con su lucha diaria, pero ya no era un fantasma prohibido. Ian dejó de usar su rabia como escudo y la guardó en una caja con nombre, dolor. El señor Alejandro entendió que el dinero arregla techos, pero no abrazos. Trabajó en escuchar más y su chamba perdió poquito brillo, pero ganó hijos. Y yo seguí con mi mandil y mis manos rojas, pero con menos nudo en la garganta. Mi mamá por fin fue al reumatólogo. Le dieron un tratamiento nuevo. Ya no cojea tanto. Los domingos, hacemos caldo de pollo y vemos la tele. A veces Ian se asoma por videollamada para preguntar qué haces y se ríe cuando mi mamá le dice, te vas a quedar chiquito si no comes bien. Si algo aprendí bajo ese techo fue esto, la crueldad no es un poder, es un grito torpe de auxilio. Y el perdón no es olvido ni permiso, es una forma de soltar la cuerda que te quema la mano. Nadie le debe el perdón a nadie. Yo se lo di a Ian porque, al mirarlo de frente, vi al niño apretando un colgante de pez con la frase cursi más honesta del mundo. Y me acordé de la niña que yo fui, pidiéndole a mi mamá que no llorara. ¿Cómo no voy a entender? Ahora, cuando termino de trapear el pasillo de arriba, Ian ya no patea el recogedor. A veces hasta lo sostiene para que yo vacíe la basura. Y aunque todavía hay días con nubes, ya ninguno es de tormenta. A veces, si se va la luz, prendemos una vela en la cocina, preparamos limonada y esperamos juntos a que regrese la electricidad, platicando de tonterías. Esa normalidad, simple y sin adorno, me sabe a milagro. Una tarde, casi al año de haber entrado, llegué al comedor y vi un sobre encima de la mesa con mi nombre, escrito con letra fea de adolescente. Lo abrí. Adentro había una tarjeta hecha a mano con plumón, gracias por no soltarte cuando yo me caí. No tenía firma. No hacía falta. Sonreí como no había sonreído en meses. No por el halago, sino por saber que, bajo el mismo techo donde me arrodillé una vez de desesperación, ahora podía caminar derechita. A veces pienso en ese primer día cuando el mármol me devolvió mi propia cara en un reflejo chueco. La alma de entonces solo quería sobrevivir. La de ahora tampoco se cree heroína, pero ya no acepta ser alfombra. Aprendí a poner límites con voz bajita y mirada firme. Aprendí que la dignidad no se pierde cuando lloras, se pierde cuando dejas de verte persona. Y nunca más voy a dejar de verme. Ian no se volvió un santo. Se enoja cuando pierde en su videojuego, se le olvidan los platos. Me contesta feo si tuvo un examen feo. Pero ya sabe pedir lo que necesita sin destruir alrededor.
Cuando viene Don Chui, se toma 5 minutos para preguntarle por su nieto. La primera vez que lo hizo. El viejo jardinero parpadeó como si no entendiera el idioma. Luego le sonrió con la cara completa. Eso no sale en ninguna cámara, pero a mí me quedó grabado. El señor Alejandro cambió despacio, como cambian los muebles cuando los mueves apenas unos centímetros. Y de pronto la casa se siente distinta. Empezó a llegar a la hora de la cena, a dejar el celular en un cajón, a escuchar con la frente sin arrugas. Un día me dijo, no sabía que estaba educando a mi hijo. Para que fuera eficiente. Quiero educarlo para que sea bueno. No supe qué contestar. Nomás le serví más frijoles. Y yo, con mis manos curtidas, volví a ese cajón secreto donde guardé mis sueños. Saqué la bata blanca de la fantasía. No la voy a estudiar ahora, lo sé. Pero me inscribí en un curso de primeros auxilios en el centro comunitario. Los martes, después del trabajo, voy a aprender a poner vendas, a atender un desmayo, a escuchar sin juicio. Mi mamá se ríe y me dice que siempre tuve ese modo de enfermera sin título. Me hace bien, me endereza por dentro. Un día cualquiera, mientras lavo los platos, pongo la radio bajita y suena una cumbia. Me sorprendo bailando poquito. Apenas con los hombros. Ian entra, me ve y me dice que oso. Yo me río y le digo que si no baila, no come. Acaba. Nos moviendo los dos, tontos, mientras el agua corre. Si alguien nos viera, diría que somos una familia rara. No lo somos. Somos 3 personas intentando hacerlo mejor. Y eso, a veces, alcanza.